mi esposo trajo a la amante a nuestra casa y dijo, si no lo aceptas, duermes en la casita del perro. Me fui en silencio, pero decidida a vengarme. Desde pequeña, yo tenía más afinidad con la cinta métrica que con las muñecas. Mientras las otras niñas del vecindario ensayaban coreografías de bandas pop, yo estaba en el patio con mi padre, aprendiendo a cambiar grifos, clavar tablas y montar estanterías. En Albacete, donde crecí, nunca faltaban pequeñas reformas por hacer, y yo me metía en todas. Era como si la lógica de las cosas, la forma en que las estructuras encajaban, me llamara. Me daba placer. Era ahí donde sentía que el mundo tenía sentido. Mi padre siempre decía, tienes manos de ingeniera, Aitana. Y yo lo creía. No porque fuera mi padre, sino porque era verdad. Cuando entré en la adolescencia, comencé a ayudar también a los vecinos. Arreglaba desde puertas atascadas hasta esas goteras molestas. El sueño era sencillo, estudiar ingeniería civil. Era tan parte de mí como mis propios brazos. Pero la vida, como una obra mal planificada, empezó a resquebrajarse en los cimientos cuando Rafael apareció en la historia. Lo conocí en un evento tonto del pueblo, de esos con música alta y churros dudosos. Guapo, simpático, lleno de charla barata, y yo, como una tonta, caí. Al principio, parecía solo un poco celoso, de ese tipo que disimula con preocupación. ¿Vas a salir con esa ropa, o vas a salir sola? Al principio, incluso pensaba que era cuidado. Tenía 22 años y cero malicia para imaginar lo que vendría. Nos casamos demasiado rápido. Lo que yo pensaba que sería apoyo, se volvió un peso. Apenas puse los pies en la casa nueva y él ya empezó con comentarios venenosos. ¿Ingeniería, para qué? Eso es cosa de hombres. Y lo decía con una seguridad como si fuera una ley universal. Eso dolía, pero yo disimulaba. Intentaba hablar sobre construcciones, le mostraba videos de puentes increíbles, y él solo decía, deja eso para los que entienden, Aitana. O peor, deberías pensar en tener hijos, no en construir edificios. Cada mes, mi deseo de estudiar se iba alejando más. Todavía hablaba de ello con mi padre, a escondidas, pero Rafael lo trataba como si fuera una broma. Empecé a dejar de lado el sueño. No por elección, sino por cansancio. Y vergüenza. Es difícil mantener la cabeza en alto cuando la persona con quien compartes techo trata tus ambiciones como un capricho. Terminé trabajando como dependienta en una tienda de materiales de construcción. Irónico, ¿no? Era como estar rodeada de todo lo que amaba, pero con un candado invisible que me impedía realmente vivirlo. Recuerdo a un cliente que dijo, usted debería ser ingeniera, señorita. Sabe más que muchos albañiles por ahí. Me reí. Por dentro, lloré un poco. Porque sabía que tenía razón. Pero cada vez que mencionaba algo similar en casa, oía de Rafael, deberías agradecerme. Si no fuera por mí, estarías gastando dinero en tonterías. Ah, sí, porque estudiar ingeniería se convirtió en una tontería en su diccionario personal. A los 32 años, estaba agotada de fingir que esa vida me bastaba. Ya no servía de nada convencerme de que estar entre sacos de cemento y estanterías de tornillos alimentaba mi sueño. No lo hacía. Eso eran migajas. Y me cansé de vivir a base de sobras. Fue un miércoles cualquiera, después de otro turno largo y de escuchar a Rafael quejarse de que la cena no tenía sabor a mujer de verdad, cuando decidí, basta. Abrí el navegador del celular escondida en el baño, entre una descarga y otra, y me inscribí en la Facultad de Ingeniería Civil. Curso nocturno. Hacer clic en el botón de confirmación parecía algo pequeño, pero fue como abrir la primera grieta en el muro que me rodeaba desde hacía años. Claro, no podía simplemente llegar a Rafael y decirle, voy a estudiar, ¿vale, amor? Se reiría. O peor, me lo prohibiría. Y yo ya conocía bien ese tono. Esa mirada desde arriba, como si fuera el dueño de la verdad. Así que inventé que había conseguido un segundo trabajo. ¿Qué? Está difícil pagar las cuentas, ¿no, amor? Ahora voy a trabajar en un depósito más pequeño, en el barrio vecino.
Ni lo cuestionó mucho. Solo hizo una mueca burlona. ¿Vas a convertirte en la reina del cemento ahora? Respiré hondo. Sonreí. Estuve a punto de decirle que usara el cemento para taparse la boca, pero me contuve. Necesitaba que él creyera. A partir de ahí, mi día empezó a funcionar en modo turbo. Me levantaba temprano, aguantaba horas de pie atendiendo clientes y al final del turno, tomaba un autobús lleno hacia el otro lado de la ciudad. En los descansos de la facultad, estudiaba a escondidas. Hacía resúmenes en el blog de notas del celular, leía apuntes en el baño de la tienda, y pasaba los fines de semana pegada a clases en video. Ya no sabía lo que era descansar. Y ni siquiera tenía tiempo de extrañarlo. Pero Rafael, empezó a sospechar. Estás llegando demasiado tarde. ¿Estás vendiendo arena o cargándola en la espalda? Y yo, sin paciencia, respondía, es el turno que me dieron. ¿Quieres que lo rechace y volvamos a vivir con un solo sueldo? Él ponía los ojos en blanco, hacía un gesto burlón y soltaba frases como, trabajas tanto para ganar una miseria. Me gustaría ver ese esfuerzo aquí en casa. Incluso con el cuerpo molido y el cerebro fundido, me sentía más viva que nunca. Cada fórmula entendida, cada concepto aprendido, era como levantar una viga nueva dentro de mí. Y lo mejor, era todo solo mío. Ni él, con sus chistes baratos, podía quitarme eso. Era un viernes, al atardecer. Había llegado del trabajo más temprano de lo normal, porque el profesor canceló la clase. Mi intención era darme una ducha larga y finalmente descansar un poco. Pero apenas puse la llave en la cerradura, escuché el timbre. Pensé que era un repartidor. Quizás Rafael había pedido alguna chuchería por internet, de esas inútiles que solo ocupan espacio. Pero cuando abrí la puerta, no era una entrega. Era una bomba. Ahí estaba ella. Una mujer que nunca había visto en mi vida, apoyada en dos maletas enormes, como si acabara de volver de un viaje al mundo, ropa ajustada, sonrisa de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y antes de que pudiera preguntar nada, soltó, hola. Soy la amante de tu marido. Me dijo que ya puedo vivir aquí. Parpadeé. Respiré. Volví a parpadear. Pensé que era una broma rara, un delirio colectivo, no sé. Pero no. Porque detrás de ella, apareció él. Rafael. Con una expresión más fría que el suelo de la cocina en invierno. Es cierto, confirmó, como si anunciara que había comprado pan. ¿Cómo qué? Fue lo único que salió de mi boca. Si no te gusta, puedes dormir en la casita del perro. Lo miré a él. La miré a ella. Y en ese momento, el silencio se volvió un grito dentro de mí. Pero por fuera, me callé. No por debilidad, por estrategia. Ellos esperaban un escándalo. Esperaban una escena. ¿Y yo? Yo soy ingeniera. Ya estaba aprendiendo a manejar la presión. No iba a romperme por causa de escombros humanos. Pasé la noche en el sofá. Sin decir una sola palabra. Ellos se fueron al cuarto, riendo, como si estuvieran haciendo un upgrade de vida. Yo me quedé ahí, mirando al techo, sintiendo el peso de la traición, no solo por haber sido engañada con otra mujer, sino por haber sido cambiada como si fuera un mueble viejo, un objeto fuera de catálogo. No hubo pedido de disculpas. No hubo explicación. Solo desprecio. El sábado por la mañana, me levanté temprano. Armé una maleta pequeña. No llevé muchas cosas. Solo lo esencial. ¿El resto? Que se quedara allí, como peso muerto en aquella casa muerta. Me quité la alianza del dedo. Ya parecía más una esposa que un anillo. La dejé sobre la mesa. Rafael me miró, medio sorprendido por mi silencio. ¿Te vas así, callada? Tú ya hablaste por mí. Ahora yo voy a vivir por mí. Salí sin llanto, sin discurso, sin mirar atrás. Tomé un autobús y fui directo al departamento diminuto que había visto en los clasificados. Era estrecho, el piso crujía, la ventana apenas cerraba. Pero era mío.
Cada pared mal pintada ahí valía más que todos los cuartos de aquella casa donde fui tratada como una figurante de mi propia vida. Esa primera noche, me acosté en un colchón improvisado en el suelo y, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. La libertad era ruidosa. Pero era mía. Y si Rafael creía que me había expulsado de mi historia, solo me había empujado hacia la parte más importante de ella. Empezar desde cero no fue bonito, ni inspirador. Fue agotador. Fue solitario. Y, sobre todo, fue silencioso. En aquel departamento pequeño, con la nevera vacía y la cuenta de la luz amenazando con ser cortada en cualquier momento, viví los meses más difíciles de mi vida, y también los más correctos. Trabajaba todo el día en la tienda, y por la noche seguía firme en las clases. Dormía poco, comía cuando podía y, los fines de semana, tomaba trabajos extra donde fuera. Cargaba cajas, hacía presupuestos de reformas, ayudaba en obras. No importaba que fuera. Si me pagaban, yo lo hacía. El orgullo lo dejé en la puerta junto con la alianza. Lo que me sostenía ahora no era la vanidad, era el propósito. En los descansos del trabajo, estudiaba con el celular escondido debajo del mostrador. Si entraba un cliente, pausaba el video de la clase de hormigón armado, sonreía y volvía al papel de dependienta. Pero por dentro, ya estaba en otro lugar. Cada fórmula que memorizaba era un ladrillo que colocaba en mi nueva vida. ¿Rafael? No hablaba de él, no pensaba en él. No porque no doliera, sino porque ya no formaba parte de la ecuación. Y sinceramente, para alguien que pasó tanto tiempo intentando convencerme de que yo era solo una dependienta, debía estar extrañado de cuánto desaparecí sin pedir nada. Y realmente no pedí. Ni ayuda, ni disculpas, ni migajas. Los días se convirtieron en meses, años. Y cuando me di cuenta, había llegado el último semestre. Era extraño pensar que aquel curso que empecé a escondidas, mintiendo sobre un trabajo falso, ahora estaba a punto de convertirse en un título real. No un trofeo para colgar en la pared, sino una respuesta. Un punto final a las voces que intentaron reducirme a nada. El día de la graduación, entré al auditorio con el corazón acelerado. El lugar estaba lleno de familias, compañeros tomándose fotos con carteles, niños gritando con globos en el regazo de la abuela. Busqué a mi madre. Estaba allí, sentada en la primera fila, con los ojos brillando y un pañuelo en la mano. Era ella y solo ella. Las otras sillas las dejé vacías. No era ausencia. Era elección. Solo extrañaba a mi difunto padre, que no pudo presenciar mi momento. Cuando me llamaron al escenario, subí firme. Recibí el diploma con ambas manos. Aquello era más que un papel. Era prueba. De todo lo que aguanté, de todo lo que construí sin aplausos, sin público. Mi madre vino hacia mí después y dijo, Aitana, hiciste lo imposible. No, mamá. Solo hice lo que siempre dijeron que no podía. Pasaron 2 años desde aquel día. Y fue una tarde cualquiera, mientras revisaba un proyecto en una computadora prestada de la tienda, que recibí el correo, una constructora en Valencia quería contratarme para un gran proyecto. Un equipo de ingenieras. Gente que no miraba mi rostro buscando fragilidad, sino mi currículum buscando competencia. Respondí con la tranquilidad de quien ya había cargado el mundo en los hombros. Acepté. Poco a poco, mi vida empezó a encaminarse. Mejor salario, ambiente de respeto, rutina digna. Seguía trabajando mucho, pero ahora, el cansancio valía la pena. Había conquistado algo que nadie podía quitarme, la certeza de que pertenecía a ese lugar. El tiempo tiene una forma curiosa de nivelar las cosas. Mientras yo levantaba estructuras en Valencia, Rafael y su nueva compañía, la estrella del hogar que invadió mi casa con maletas y ego, estaban desmoronándose en cámara lenta. La noticia llegó por casualidad, una compañera de la tienda comentó que vio el anuncio de mi antigua casa en un sitio de bienes raíces. Hice clic por curiosidad. Pero lo que sentí, fue más que eso. Ver esa casa listada, con fotos frías y un texto estándar de agente inmobiliario, espaciosa, ideal para familias, me dio un clic. No era nostalgia.
Era un llamado. Aquello no era solo una propiedad en venta. Era el último cuarto de mi historia que aún colgaba de un hilo. Y yo iba a cerrar esa cuenta. Agendé una visita con la inmobiliaria. Usé otro nombre, claro. Nadie necesitaba saber quién era hasta el momento justo. Y llegó. El día marcado, fui con calma, vestida de forma sencilla, pero con la postura de quien sabe lo que quiere. En cuanto la agente me llevó hasta la puerta, tocó el timbre, ¿y quién abre? Él. Rafael. 2 segundos de silencio. Luego, su mirada recorrió mi rostro como si estuviera viendo un fantasma que, por algún motivo, volvió mejor de lo que se fue. ¿Aitana? Dijo él, atragantándose con su propia sorpresa. Detrás de él, apareció la otra. Más desmejorada, con el cabello recogido a las prisas, expresión de quien esperaba la visita del plomero, no de la mujer que creyó haber echado de su propia vida. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella, ya a la defensiva. Yo mantuve la calma. Sin prisa. Vine a ver la casa. Estoy interesada. Rafael soltó una risa seca. Interesada. Estás bromeando, ¿no? Dudo que tengas dinero para eso. Bueno, entonces creo que estás a punto de sorprenderte por segunda vez en tu vida. La agente, sin saber dónde meter la carpeta, intentó retomar el control de la situación, toda formal. ¿Podemos seguir con la visita, entonces? Claro, respondí. Caminé por la sala como quien revisita un campo de batalla. Reconocí cada rincón, el sofá donde dormí la última noche, el pasillo desde donde escuché risas que no eran mías, el cuarto donde fui descartada sin ceremonia. Pero ahora todo estaba más vacío. Más desgastado. Hasta el olor había cambiado. Aquella casa había envejecido mal, como si absorbiera el desgaste de quienes se quedaron. Al final de la visita, hice mi oferta. Baja. Muy por debajo de su valor. La agente dudó, dijo que el monto era muy inferior al del mercado. Antes de que ella terminara la frase, Rafael ya estaba gesticulando, tenemos que vender ya. Habla con ella sobre esa propuesta. La amante intentó protestar, pero él le lanzó esa mirada seca de quien ya se está ahogando en cuentas. Lo entendí rápido, estaban desesperados. Deudas, hipoteca, sin salida. Y allí, en esa sala donde me trataron como nadie, ahora yo era la única con poder de decisión. Ese es mi precio. Si no lo aceptan, está bien. Puedo buscar otra propiedad, dije con la ligereza de quien sabe que el juego ha cambiado. Rafael me miró por un segundo. Tal vez intentando encontrar rastros de la mujer sumisa que conoció. Pero ella ya no estaba allí. Ni viviendo, ni existiendo. La propuesta quedó hecha. ¿Y la respuesta? Bueno, esa casa ya lo sabía de memoria. Cuando digo que vuelvo, es porque vengo a terminar lo que empezaron conmigo. La propuesta fue aceptada 3 días después. Sin contraoferta, sin cuestionamientos. La corredora me llamó, intentando sonar animada, pero su voz delataba la incomodidad. Sabía que aquella venta era menos una negociación y más un último suspiro de quien ya no tenía opción. Firmé los papeles con la calma de quien ya ha cargado mucho más peso en la espalda que un contrato de compra. Cuando salí del registro, no celebré. No publiqué nada, no se lo conté a nadie. Fue una conquista silenciosa. Y tenía que ser así. Aquella casa no era un trofeo. Era un punto final. El día de la mudanza llegué acompañada de 2 camiones de mudanza, un equipo de limpieza, otro de reforma y un arquitecto, sí, porque ahora tenía uno. El movimiento comenzó temprano. Los vecinos salieron a mirar, curiosos. Y no tardó en abrirse la puerta. Rafael apareció con esa cara de quien recibió una bofetada de realidad antes del café. ¿Todo eso es para ti? Preguntó, como si aún no pudiera creer que realmente había comprado la casa. No. Es para la casa. Necesita una reforma completa. Se construyó mucha cosa mal aquí. Él abrió la boca para decir algo, pero la amante apareció justo detrás. Más delgada, con ojeras profundas,
usando una sudadera que parecía no haber visto jabón en días. Tienen que salir. Ahora, dije, sin alzar la voz. Ya nos vamos, respondió ella, en voz baja. Por primera vez, sin burla, sin actitud. Rafael aún intentó ensayar alguna charla inútil. Ese tono blando, medio arrepentido, medio nostálgico. Aitana, sabes que muchas cosas pudieron haber sido diferentes, ¿no? Lo miré de frente, sin rabia, sin pena. Claro que lo sé. Pudieron. Pero tú preferiste convertir mi vida en un depósito de basura. Ahora yo limpio. Y tú te vas. Él quiso decir algo más, pero no lo dejé. Me di la vuelta y le di la orden al equipo, pueden empezar. Derriben lo que sea necesario. Y allí, en ese instante, no hubo discurso, no hubo público. Solo hubo verdad. Salieron con 2 mochilas, caminando despacio, como quien lleva más vergüenza que equipaje. Entré a la casa con las ventanas abiertas, el olor a productos de limpieza invadiéndolo todo, y el sonido del martillo comenzando de nuevo. Cada pared allí sería reconstruida. Pero, más que eso, lo que estaba reconstruyendo, era mi historia. No era venganza. Era restauración. No necesité gritar. Ni humillar. Solo necesitaba volver, y ocupar el lugar que, durante mucho tiempo, me negaron. Ya no más. Y si algún día dijeron que yo era solo una dependienta sin valor, qué bueno que lo dijeron. Porque así descubrí que mi valor nunca cupo en la cabeza de quien solo sabía medir a una mujer con una regla torcida. La casa era mía. La vida era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, todo allí estaba finalmente en buenas manos. La casa nueva era minúscula. 3 cuartos apretados, sin garaje, con un patiecito donde apenas cabía un tendedero. Rafael decía que era temporal, pero sabía que de ahí no saldría pronto. Era lo que pudieron comprar después de vender, a las carreras, la casa donde habían humillado a Aitana. El dinero apenas cubrió las deudas y el resto se lo tragaron cuotas y promesas vacías. La amante, aquella chica confiada que un día llegó a la puerta con maletas y una sonrisa cínica, ahora caminaba por la casa con unas sandalias viejas y cara amarga. El brillo del upgrade se apagó antes incluso de que venciera la primera factura de luz. Esta casa es un horno. El ventilador hace ruido, se quejó, abanicándose la cara con un papel cualquiera. ¿Y qué quieres que haga? Respondió Rafael, tirado en el sofá con una cerveza caliente. Manda al ventilador a estudiar ingeniería. Ella resopló. Con tu ex, apuesto a que no pasabas por esto. Él la miró de lado, con rabia disimulada. Aitana no se quejaba de todo. Trabajaba todo el día y aún así dejaba todo funcionando. Entonces ve con ella, ¿no? A lo mejor quiere cambiar de casa otra vez, y tú vuelves a vivir de favor. Silencio. La verdad pesaba más que las palabras. Desde que Aitana reapareció como compradora de la antigua casa, Rafael cargaba una incomodidad que fingía no sentir. Verla allí, firme, sin necesidad de alzar la voz, solo dejando claro que era dueña de la casa y de sí misma, le había dejado una marca. Y no era arrepentimiento. Era ego herido. Las peleas se volvieron rutina. Cualquier cosa era guerra. La falta de dinero. Las promesas incumplidas. Las comparaciones. Dijiste que tu vida iba a mejorar conmigo, le lanzó ella una noche, entre discusión y discusión. Y tú dijiste que eras diferente. Pero por lo visto, solo cambiaste el tono de la queja. Y tú solo cambiaste de cama. Sigues igual, mandón, tosco y ahora, pobre. La última palabra fue un disparo. Rafael se levantó, dio un paso hacia ella, pero se contuvo. Sabía que no valía la pena gritar. Ya habían gritado tanto que ahora ni eco hacía. Los vecinos ya conocían la novela. Las paredes delgadas dejaban escapar las peleas, los platos golpeando en el fregadero, los insultos disfrazados de ironía. En la sala, un portarretrato con una foto de los dos sonriendo, tomada al inicio de la relación, estaba boca abajo, lleno de polvo. Nadie tenía el valor de tirarlo.
ni la fuerza para creer en eso otra vez. Y mientras el tiempo pasaba, Rafael miraba el techo de la casa nueva, escuchando las goteras empezar con la primera lluvia de otoño. Ya no había nadie que resolviera. Nadie que tomara el destornillador, que subiera la escalera, que arreglara la filtración y todavía hiciera un café después. Ni siquiera le gustaba el café, pero en ese momento, lo echó de menos. Solo que no sabía bien si extrañaba la bebida, a la ex, o a la vida que él creía controlar, y que ahora se le escurría por debajo de la puerta como agua de techo con goteras. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Aitana? ¿Te habrías ido en silencio también o habrías hecho un escándalo de esos? Comenta aquí abajo, quiero saber cómo enfrentarías una situación así.